Ya vimos una primera parte, la sesión anterior, y ahorita vamos a estar enfocados en los tratamientos que se le debe dar para la valoración de los riesgos. Hay un ejercicio muy sencillo que es más de opinión de ustedes, donde vamos a escuchar algunas de las posiciones que tiene cada uno frente al caso que nos vamos a evaluar, ¿ok? Y segundo momento, tengo un material para que veamos de SARLAF, para que lo tengamos también ahí presente, y pues va a ser insumo para la evaluación que se va a habilitar el día de mañana. Esperaría que fuera mañana y va a estar habilitado hasta la mitad de octubre. ¿De acuerdo, chicos? Listo, profe. Sí, profe. Vale. Listo, profe. Entendido. Entonces, perfecto, gracias. En cuanto a la valoración de los riesgos, desde los tratamientos que se le deben aplicar, tenemos una primera parte que va a ser una definición de riesgo residual. Vamos a ver las opciones para tratar los riesgos. Les agradezco por favor silenciar los micrófonos. Los objetivos de los tratamientos de los riesgos, qué es lo que buscan estos tratamientos, unas consideraciones generales sobre el tratamiento de los riesgos que se identifican. Como les menciono, pues un ejercicio muy práctico, muy cortico, y pues rápidamente las conclusiones para que pasemos a ver el material que tengo sobre SARLAF, ¿vale? Ok, entonces en cuanto a la definición del riesgo residual, pues esto lo que trata es de explicar que es un riesgo remanente que queda, un saldo, una conclusión, después de haber tratado un riesgo inicial. Eso es básicamente el riesgo residual. El riesgo que queda, que no se pudo minimizar o que no se pudo eliminar, después de aplicar controles, después de aplicar estrategias, después de aplicar metodología para el tratamiento de los riesgos. Aún así, queda el riesgo y se llama riesgo residual, que es mínimo, puede llegar a materializarse en algún momento, pero la probabilidad de que esto es mucho más lejana de lo que se tenía cuando existía el riesgo inicial. En cuanto a los tratamientos, que pues lo que busca es el proceso para modificar un riesgo, ¿qué se involucra allí? Pues que se evite la materialización de los riesgos financieros, que se tome con tendencia a incrementar el riesgo que ya se ha identificado previamente. Lo que busca también el tratamiento es remover la fuente del riesgo, es decir, que aquí no tengamos camino por el cual el riesgo se vaya a materializar. Tenemos cambiar la probabilidad, cambiar la consecuencia, compartir el riesgo entre otras partes o áreas de las empresas y retener el riesgo por una decisión informada. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya soy conocedor de que el riesgo existe, de que el riesgo financiero se puede materializar, y con esta información pues lo que hago es custodiarla y conservarla para que no se vaya a materializar y no se vaya a volver algo incontrolable. ¿Alguien levantó la mano? Iván, creo que es. Iván. Casi no te escucho, Iván. No, no te estoy escuchando, Iván. Si quieres escribe porque no Tienes te como escucho. eco. Tiene como eco. Iván, si quieres escribe porque no te escucho. Intenta escribirme, por favor, porque no te escuché. Opciones para el tratamiento de los riesgos. Aquí en esta gráfica lo que vemos es cuál es el camino que se sigue a partir de la identificación y la evaluación de un riesgo. Entonces, iniciamos con un riesgo evaluado o clasificado, que aquí yo ya tengo conocimiento de que existe,
una situación de riesgo financiero que me puede afectar a mí y mi compañía. Debo aceptar y aquí es mucho a criterio desde la gerencia y desde las administraciones de las empresas y de las entidades hasta dónde se puede aceptar o no aceptar un riesgo. Si el riesgo definitivamente es inherente, que ese es otro concepto que aplican los riesgos, que en cuanto al riesgo inherente lo que quiere decir es que es propio de la actividad económica de la empresa. Si estamos hablando de una comercializadora, aquí el riesgo inherente será que se dañen los productos que yo comercializo para la venta. Profe, perdón, Es un riesgo que Iván te está copió la pregunta directamente en el chat. relacionado. Ah, ok, ven y miramos un segundo. A ver. Buenas noches. Dice incrementar el riesgo, ¿cómo así? ¿Eso trata de decir acaso que se aumenta el riesgo para generar una oportunidad? No, pero ¿dónde dice eso? Pronto en la O sea, anterior, profe, en la primera. Me imagino que en el riesgo residual, ¿no? sí, así es, el riesgo residual, que se vuelve una oportunidad ¿de qué? De mejora. O sea, asimismo voy a fortalecer los controles para minimizar el riesgo y que el riesgo residual sea pequeño. ¿De acuerdo? A eso quiere decir el tomar o incrementar el riesgo para tener una oportunidad. Oportunidad de mejora para que el riesgo no se vaya a materializar. ¿Vale? Sigo con la gráfica. Dime a ver que por aquí, Iván, no se te escucha nada. Ah, ya. Iván, cualquier cosa estoy atento aquí al chat. O chicos, me van diciendo si escribe Iván. ¿Vale? ¿Cómo voy a medir yo la aceptación del riesgo? Muy a criterio de la compañía. Yo como empresa, yo estimo que es un 2% de mis utilidades netas. Entonces ahí yo empiezo a medir con cifras y con datos, con porcentajes, hasta dónde permito yo como negocio aceptar el riesgo. Si lo acepto, ok, chuleado y aceptar. ¿Qué sigue después? Si no lo acepto. Si yo digo definitivamente no, esto yo no lo permito porque cómo es posible que que yo vaya a perder el 5% de mis utilidades si a mí el resultado del ejercicio me está dando que me voy a ganar 5.000 millones de pesos. Entonces estoy perdiendo plata para mí, para los accionistas, etcétera, etcétera. Entonces no lo voy a aceptar. ¿Qué viene con eso? Tengo que implementar estas 4 etapas iniciales que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a lograr? Reduciendo la probabilidad. Si no voy a aceptar el riesgo, tengo que irme a los 4 factores que estamos viendo aquí y fortalecerlos de tal suerte que el riesgo, así se quiera, no se materialice. ¿En cuanto a qué? Reducir la probabilidad de que ocurra. ¿Cómo lo voy a hacer? Implementando estrategia, implementando controles, implementando procedimientos, documentos, formatos, etcétera, etcétera. Si tiene que ver, por ejemplo, con el daño de mercancía, siguiendo el ejemplo que les ponía hace un momento de la comercializadora, pues aquí yo voy a tener que tener eh, una bodega adecuada, un personal capacitado, unos turnos que no se extiendan más de lo permitido, una movilidad de mercancía de una manera óptima, un transporte adecuado, una custodia, una conservación, para que esos daños no se me vayan a mí a materializar. ¿De acuerdo? En cuanto a reducir la consecuencia, está muy de la mano con la probabilidad. Ya veíamos el concepto en la sesión anterior, probabilidad y consecuencia. Aquí, ¿qué tanto me pueda llegar a afectar a mí financieramente, administrativamente, de renombre, prestigio, dependiendo del impacto que tenga,
el que se materialice el riesgo que yo ya identifiqué. Voy a transferir todo o una parte del riesgo. Resulta que el riesgo está solamente en la bodega. Y eso me va a representar a mí una pérdida de dinero. Allí es donde yo debo, a manera de transferencia, cuáles son las otras áreas involucradas. Está comercial, está contabilidad, está administrativa, está financiera, está tesorería, está cartera, que directamente tienen que ver con la operación propia del negocio. Allí es donde de manera equitativa, bien sea una decisión o proporcional, dependiendo de la participación que tenga cada área en el punto estratégico que estoy identificando como riesgo, pues voy a distribuir o a transferir el riesgo. Y está la de evitar, que pues esto sí claramente, pues aquí el objetivo es que se evite que se materialicen los riesgos a toda costa, y pues vuelve y juega que va a estar muy de la mano de los controles que yo tenga implementados, de la estrategia que yo tenga implementada y de la ejecución y el seguimiento que yo le haga a los controles para ver hasta dónde están siendo efectivos y eficaces. ¿Cómo llegó? O sea, ¿qué me trae a mí aplicar estos cuatro factores? Pues que yo voy a considerar la viabilidad de costos y beneficios, o sea, hasta dónde me va a costar a mí primero implementar los controles y tenerlos establecidos, o dos, si resulta que los implemento y aún así se materializa, cuál va a ser el costo para mí como empresa o el beneficio, dependiendo si resulta que los controles son efectivos y no voy a tener ningún riesgo de que se vayan a materializar. Recomendar estrategias de tratamiento, resultado del análisis que se haga, el resultado del trabajo que se haga. Seguramente habrá una área encargada que se va a encargar de evaluar cuál va a ser el impacto y cuál va a ser el camino de posible materialización de los riesgos financieros que yo identifique. Y pues seguramente me van a dar a mí como dueño de empresa y como accionista una recomendación de cuáles van a ser el tratamiento y cuál va a ser el manejo y el control que yo le voy a aplicar a los riesgos que ya tengo identificados. Los comités. Voy a definir cuál va a ser el camino, cuál va a ser la hoja de ruta para tener tratamiento de los riesgos, de tal suerte que no se vayan a materializar en ninguna previamente para efectuar el análisis. Y tengo que preparar los planes de tratamiento, es decir, sentarme con las áreas encargadas, sentarme con los responsables, evaluar la estrategia que vamos a implementar en tiempos, en asignación de recursos y en ejecución de actividades, de tal manera que ese plan de tratamiento quede establecido, quede documentado, quede plasmado, y ya con esa certeza, pues, a ejecutar las actividades de acuerdo con las fechas y los compromisos establecidos en el plan de tratamiento. Teniendo en cuenta estas cuatro variables, pues yo voy a reducir esa probabilidad, como ya lo dijimos, reduzco la consecuencia, transfiero parte o todo el riesgo y evito que se materialice. ¿Listo, chicos? Sí, señor. ¿Estamos todos hasta acá? ¿Está claro? Sí, señor. ¿Qué pasa con la parte que se retiene o se transfiere del riesgo? Ahí, ¿acepto el riesgo o lo retengo? Y ahí vuelve y juega entonces el ciclo. Si lo retiene, monitorea y revisa y vuelve y arranca otra vez las variables que ya hablamos para el tratamiento de los riesgos que yo identifique. ¿Cuáles son los objetivos de los tratamientos de los riesgos? Los riesgos a ser tratados deben tener componentes que yo ya identifique, que efectivamente así no quiera se va a materializar y se va a volver un riesgo, y debo asociarle un tratamiento que lo cubra. Por decir algo, yo tengo problemas con los despachos. Se están trocando las órdenes de compras, se están trocando las órdenes de los clientes,
están enviando envíos incompletos, están llegando las mercancías dañadas, etcétera, etcétera. Y resulta que yo implementé un tratamiento que era poner el control de acceso a la bodega para medir los tiempos y la hora de ingreso y de salida de los operarios. Ese tratamiento que yo le estoy aplicando no me está ayudando a minimizar el riesgo. ¿Sí me hago entender? No es congruente una cosa con la otra. Por eso digo, tengo que implementar un tratamiento que cubra directamente el riesgo que yo estoy identificando. Que las medidas de tratamiento deben ser cuándo se va a hacer, dónde se van a hacer y cómo se van a hacer. Y yo le complementaría aquí con el responsable de lo que se va a hacer. Yo tengo un tratamiento que tiene fecha, tiene responsable, tiene periodicidad, tiene objetivo y tiene aplicación. Aquí es donde yo debo medir y debo completar esa información cuando se vaya a implementar un tratamiento de un riesgo. El nivel de rendimiento requerido para el tratamiento en términos de eficacia, confiabilidad y disponibilidad. Cuando yo implemento un tratamiento de un riesgo, yo debo tener la capacidad de evaluar si este tratamiento es eficaz. Les ponía el ejemplo hace un momento de del almacén. ¿Yo qué hago controlando los tiempos de entrada y de salida si el problema está en los despachos? Tengo que medir que sea eficaz, que sea confiable. Casi siempre los tratamientos cuando son confiables o son automáticos o son semiautomáticos. Muy pocos son manuales, a menos que no exista otro camino y seguramente tenga que hacerse manual. Y la disponibilidad pues que sea inmediata. Porque si el tratamiento que yo voy a implementar resulta que no me va a servir sino hasta dentro de un mes, pues yo no estoy haciendo nada. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos claros? Sí, Sí, señor. señor. Sí. Sí, señor, muy claro. Si de pronto no se me escucha bien, me dicen y repito, miramos el tema en internet o lo que sea, ¿vale? Listo. Quiero leer esta parte que encontré en los objetivos. El plan de tratamientos debe actuar para reducir los errores humanos asociados con los procesos transaccionales, fomentando el ingreso de datos exactos y precisos, reduciendo la oportunidad de errores por conciliación y verificación, y detectando o advirtiendo de manera automática lo que les decía ahorita de los controles confiables automáticos, de los errores si llegaran a suceder. Las medidas necesitan ser efectivas en el balance al final del ejercicio y deben actuar para asegurar que no se cometan errores que creen diferencias materiales en el balance. Y ahí nos está diciendo que seguramente un riesgo que se identifique, siguiendo el ejemplo que les ponía en el almacén, eso se me va a volver a mí dinero. Dinero que va a quedar ¿dónde? En el balance de la empresa al cierre del ejercicio. Si gané o si perdí. ¿De acuerdo? Consideraciones generales que tienen los tratamientos. Son beneficios que pueden surgir y ser en algún momento más importantes unos que otros, dependiendo el nivel de qué, del riesgo que yo identifique. Porque no va a ser el mismo nivel de riesgo que yo identifique que se me esté perdiendo mercancía de mi bodega y que la salida o la solución o el plan de tratamiento que yo conseguí fue control de acceso con vigilancia 24 horas de entrada y salida de operarios, cámaras de seguridad en la bodega, alarma, etcétera, etcétera, para prevenir que se me siga perdiendo la mercancía, a que si yo tengo un riesgo de que la gente está llegando tarde y se está yendo temprano, entonces voy a poner un control de entrada y de salida del área administrativa. Es diferente,
¿Sí me explico? Es diferente. Y puede ser más importante uno que el otro, financieramente hablando, a nivel de cifras, de estado financiero, de estado de resultados, de utilidades, de ingresos. ¿Sí me hago entender? Estos beneficios a veces no se pueden cuantificar y en algunos casos los costos son más altos de lo previsto. Ahí es donde yo tengo que empezar a evaluar qué tan costoso me está haciendo a mí como empresa implementar un tratamiento para un riesgo que identifiqué. Y si resulta que me va a salir más caro tener el tratamiento implementado que seguir con el riesgo como lo tenía y buscar otra alternativa para minimizarlo. ¿De acuerdo? Existen beneficios directos o indirectos, así como costos asociados a los tratamientos, que estos se pueden evidenciar y se pueden identificar en periodos de tiempo durante el año. Si tenemos una compañía que se dedica al tema de festividades como San Valentín, como Halloween, como festividades con tema de celebración del Día de la Madre, ese tipo de negocios. En esos periodos del tiempo del año, puede que se materialicen más los riesgos y puede que los costos sean más para controlarlos y que no se vayan a materializar y no tengan un impacto significativo en los estados financieros de la empresa. ¿De acuerdo? Existen expectativas de tipo social, así como cumplimientos normativos, que puede llegar hasta ser mandatorio sobre el tratamiento de riesgos particulares. Por ejemplo, yo tengo un riesgo a nivel tributario y es que por ser una comercializadora, tengo líos con el IVA. Yo, como empresa, implemento el control, implemento el tratamiento para que no vuelva a tener problemas de índole fiscal, que se me va a repercutir en las declaraciones, en que la DIAN me requiera y me investigue, en que voy a tener problema con la renta, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente yo estoy obligado a implementar el tratamiento, porque la norma me lo pide en algunos casos, como el fiscal, como le estoy diciendo. Porque si resulta que el riesgo es tan grande que se puede volver hasta un problema de evasión, pues ahí ya yo tengo que implementar el control, porque si no, no lo voy a lograr. ¿De acuerdo, chicos? ¿Me siguen? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, sí. Sí, señor. Aspectos a considerar en la toma de decisiones cuando se van a implementar tratamientos de controles. La aceptabilidad. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Tiene opción de ser aceptada por los stakeholders relevantes? ¿Tenemos claro qué es un stakeholder? Sí, señor. Sí, pero Sí, sí. sí, como Sí. todo lo, o sea, todo lo interno y lo externo de las empresas. Las partes interesadas, digámoslo así. Sí. Y ahí están Bien proveedores, sea clientes internas internos, o externas. internos. Proveedores, bancos, accionistas, inversionistas, etcétera, etcétera. Yo tengo, cuando voy a tomar la decisión de implementar un control y un tratamiento, tengo que tener en cuenta si las personas y los terceros que están involucrados con mi compañía están en la capacidad de aceptarlos o no, dependiendo tanto el nivel de riesgo que se identificó como el nivel de tratamiento que se va a implementar. Eficiencia administrativa. ¿Es fácil de implementar? ¿Será rechazada por aspectos complejos de la administración o de falta de experiencia? Yo no puedo implementar un tratamiento que yo lo saqué del sombrero. A manera de ejemplo. Yo tengo que analizar qué tan sencillo es implementarlo, buscar la manera más óptima de que cuando implemente el tratamiento va a ser efectivo y que esto cuando yo vaya y lo venda en la administración y en las personas encargadas de tomar decisiones, que en este caso pueden ser las asambleas o las juntas directivas, pues va a ser aceptado por ellos. Y no es que a mí se me ocurrió
un día que el tratamiento puede ser este y entonces implementémoslo y necesito plata para ponerlo en curso. ¿Ok? Compatibilidad. ¿Qué tan compatible es el tratamiento con respecto a otros que pudieran ser adoptados? Aquí yo tengo que evaluar varios caminos para tratar un riesgo. No necesariamente lo primero que a mí se me ocurra es lo que va a ser lo mejor. Aquí hay que analizar, hay que evaluar qué otras alternativas existen para tratar los riesgos y que lleguemos al mismo objetivo optimizando costos y beneficios. ¿Ok? Continuidad del efecto. ¿El efecto será continuo o solo a corto plazo? ¿Los efectos de esta opción son sostenibles? ¿Y a qué costo? ¿Cuándo va a perdurar que no se me pierda mercancía a mí en la bodega? Si yo me dedico a eso y resulta que traigo mercancía importada que solamente la vendo yo, entonces el nivel de interés por las personas del común de un tipo de mercancía como ese es muy alto, por más empleado mío que sea y por más colaborador mío que sea, porque es una mercancía que es muy cara y que solamente la vendo yo. Aquí hay un riesgo alto. ¿Cuánto va a continuar el tratamiento? ¿Qué efectos va a tener que sea sostenible o no? ¿Cuánto me va a costar a mí? Si resulta que la mercancía es extremadamente delicada y extremadamente costosa, pues seguramente voy a tener que invertir en, no sé, sensores de movimiento, alarmas, unas estanterías especializadas para guardar la mercancía, el transporte de igual manera, costos. Ahí yo evalúo. Costo, efectividad. ¿Es costoso y es efectivo? ¿Podrán conseguirse los mismos resultados a menor costo de otra manera? Aquí yo empiezo a mirar costo-beneficio. ¿Cuánto me está costando y cuánto me estoy beneficiando? Si resulta que la opción más óptima que encontré fue contratar una póliza todo riesgo con una compañía que yo pago una prima, no importa que sea alta, pero me va a pagar hasta que se pierda un dulce, listo. Ahí yo miro si es efectivo o no es efectivo. Y si el costo me está dando a mí para mantenerlo o no. Efectos sociales y económicos. ¿Cuál será el impacto económico y social de esta opción? Yo no puedo ir a atropellar a la gente, siguiendo el ejemplo de la bodega. Que se vuelva un régimen policivo, que se vuelva algo de acoso laboral, que se vuelva algo de que se vuelva un ambiente laboral pésimo para trabajar, que estoy señalando a todo el mundo que es un ladrón y que me está robando. Tengo que saber implementar el tratamiento que voy a asociar, siguiendo el ejemplo de la bodega que les estoy comentando. Efectos de ambiente. ¿Cuál será el impacto ambiental de esta opción? Aquí ya aplica un poco más si yo estuviera tratando de pronto con recursos. Me voy entonces para otro caso de una empresa que se dedica a la fabricación de licor y resulta que no tenía su planta propia de tratamiento de aguas residuales. Y llegó la alcaldía y le dijo, o usted pone la planta aquí, propia, suya, o le cierro. Tenemos que hacerlo, o si no nos vamos a quedar sin empresa. Conocí un caso de una empresa que se dedica a fabricar vino y les tocó implementarla en un espacio de la bodega, su planta propia de tratamiento de agua residual. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar a mí a impactarme mi actividad económica frente a la decisión que tome si continúo o no continúo? La equidad. ¿Los riesgos y beneficios se distribuirán de manera equitativa? Los responsables, ejemplo, los responsables de gestionar el riesgo pagarán por su reducción. Aquí yo tengo que mirar si parte del tratamiento, y vuelvo al ejercicio de la bodega, si resulta que yo tengo un jefe o un coordinador de almacén ¿se perdió la mercancía? Ah, no, usted me paga. Pues más efectivo era contratar la póliza todo riesgo que le pague a uno. Es dependiendo del enfoque que yo le dé al tratamiento del riesgo.
¿De acuerdo, chicos? Libertad individual. Esta opción viola cualquier derecho fundamental. Profe, se le está escuchando O derecho básico entrecortado. adquirido. Aquí implementar un tratamiento. Ok. Profe, ¿Me se escuchan me mejor está ahí? entrecortando. Se le Ahora ya. entrecorta mucho, profe. O sea, se le fue como desde que empezó a leer, se le fue. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí mejoró, profe. Denme un segundo, ya arreglo aquí un tema de conexión, ¿vale? A ver si es eso. Listo. Porque es que aquí con estos... ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe. De Sí, acuerdo. señor. Les agradezco. Si vuelve y pasa alguna interrupción, que me cuenten. Muchas gracias. Sigo. La libertad individual, pues ya lo veíamos. Yo no voy a ir a atropellar a la gente, no voy a ir a decirle que usted es un ladrón, que me está robando, que... no. Porque ahí estoy violando derechos fundamentales de mis colaboradores. Apalancamiento. ¿La opción de tratamientos llevará beneficios adicionales a otras áreas? Si resulta que el tratamiento que yo implementé, que inició u originó en la bodega, va a tener un impacto en comercial, en facturación, en cartera, pues maravilloso porque el tratamiento está establecido y es robusto, es fuerte, le llevará beneficios a las otras áreas que están involucradas dentro de mi actividad económica, que es comercializar productos, que se originó en la bodega y tuvo repercusión en cartera, facturación y comercial, a manera de ejemplo. ¿Okay? Los objetivos. ¿Los objetivos de la organización avanzarán por esta opción? Yo tengo que tener en cuenta cosas como la misión y la visión, que lo veíamos en la sesión pasada, de las empresas entre tratamientos de riesgos identificados. De tal suerte que esos tratamientos que yo implemente le ayuden a la organización a avanzar en sus metas, en sus objetivos, en sus logros como compañía. ¿De acuerdo? Un tema regulatorio. El tratamiento o la falta de este tratamiento rompe cualquier requerimiento regulatorio. Ponía el ejemplo que si yo estoy hablando del riesgo a nivel fiscal y a nivel tributario. Si lo tengo o no lo tengo, ¿me impacta la normatividad que me rige a mí como empresa? Tengo que tener en cuenta ese factor al momento de implementar el tratamiento. Y que yo esté dando cumplimiento de manera eficaz, oportuna y concreta al tema regulatorio, al tema normativo que me rige a mí como compañía para poder tener mi actividad económica. Aceptabilidad política. ¿Será aprobado por autoridades gubernamentales? ¿Será aceptado por la comunidad? Volvemos al ejemplo de la planta de tratamiento de agua residual. Si resulta que yo con mi actividad de destilación le estaba afectando el acueducto a los vecinos, pues hay un problema grave. Y al momento de implementar mi planta, pues claramente va a ser aceptado por la comunidad porque ya no van a tener problema con el agua. Que sea aprobado por las autoridades gubernamentales, pues claro, porque fue la misma alcaldía la que me obligó a ponerla. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Gracias. Oportunidad en el tiempo. ¿Los beneficios de esta opción se verán a corto plazo? ¿Qué tan rápido va a ser el retorno que yo tengo después de implementar el tratamiento? Resultó que le invertí un dinero a la seguridad y a la accesibilidad de la bodega y en 15 días se dejó de perder la mercancía. Ah, ok, entonces sí, está siendo beneficioso a corto plazo.
Efectos en el ambiente, ya lo vimos, tiene que ver también con el ejemplo que ya les ponía de la planta. Generación de riesgos. ¿Este tratamiento introducirá nuevos riesgos? Puede ser que se me materialice un nuevo riesgo. Porque entonces resulta que ya es más difícil que se pierda la mercancía. A ver, les agradezco por todos los micrófonos. Es más difícil que se me pierda la mercancía, los robos pequeños, los robos reiterados, pero de menor cuantía. Y entonces un grupo de empleados molestos que seguramente eché porque los identifiqué que fueron los que me robaron. Ya conocen la operación, conocen la actividad de la empresa, conocen los horarios, conocen las personas, y entonces van y me desocupan la bodega. Ahí habría un nuevo riesgo, y un riesgo más alto. O no la desocupan, sino la incendian. Ahí ya hay un problema, y un problema más grave, que yo no tuve en cuenta cuando implementé el tratamiento inicial. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Vale. Sí, señor. ¿Cómo hago yo para verificar y compensar el riesgo y que el costo y beneficio está siendo adecuado? A mayor costo, menor implementación o menor reducción del riesgo. Tengo que equilibrarlo, que esté medio el costo y ojalá alto la reducción del riesgo, porque no es garantía de que yo voy a invertir una cantidad de recursos importantes en la implementación de un tratamiento, pero si está mal enfocado, si está mal diseñado y si está mal elaborado, pues no me va a servir de nada. Y de la plata. ¿De acuerdo? ¿Cómo clasifico yo la efectividad y la confiabilidad del costo versus el tratamiento? Aquí tenemos un rango, primero en millones de pesos, que pues puede ser, este es un estándar, no necesariamente tiene que tener los valores exactos, pero es un estándar que pueden usar la mayoría de empresas para implementar tratamientos de riesgos identificados. Y al otro lado, que es la confiabilidad, pues qué tan efectivo o qué tan óptimo va a ser el control que se implemente. En cuanto al rango de dinero, si es menor a 5 millones de pesos, la confiabilidad pues es que se espera que sea siempre efectivo. Entre 5 y 10 millones, que usualmente sea efectivo. Entre 10 y 50 millones, algunas veces será efectivo. Entre 50 y 100 millones, ocasionalmente será efectivo. Y si vale más de 100 millones de pesos, pues es más poco probable que sea efectivo el control. ¿Por qué a mayor dinero, peor confianza? Porque si yo tengo riesgos como empresa, pero digamos que estamos hablando de una empresa del sector real, que no maneje recursos de dinero, por ejemplo. Si yo tengo riesgos que valen tanto, ahí yo tengo un problema más de fondo, que tengo que mirar al punto de que si tengo que cerrar o si tengo que cambiar de razón social o si tengo que iniciar un nuevo negocio, pues lo voy a considerar. Porque está siendo muy costoso el tratamiento y la confiabilidad no está siendo tan buena. Porque seguramente el riesgo es tan extravagante y tan único en su existir que así yo le invierta toda la plata al mundo,
no lo voy a lograr. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí yo entro en otro escenario, que seguramente va a ser, no, pues, si la opción es esa, pues entonces acabemos la empresa y empecemos otra nueva. O cambiémonos de razón social, como muchas empresas les pasó a raíz de la pandemia. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos? No, Sí, ok, señor. profe. Sí, señor. Las opciones de monitoreo cuando existen eventos de riesgo. ¿Qué es un evento de riesgo? Es un incidente o un suceso que ocurre en un determinado lugar, entiéndase lugar físico o no físico, dependiendo, puede ser a nivel de tecnología, durante un determinado periodo de tiempo. Puede ser un año fiscal, puede ser un intermedio, puede ser dependiendo. Con una consecuencia negativa financiera o de otra índole. Aquí yo puedo perder plata, o puedo perder vidas humanas, o puedo perder credibilidad, puedo perder goodwill, puedo perder capital de trabajo. No solamente es plata. Aquí hay varios tipos de pérdidas que se pueden dar al momento de que ocurran eventos de riesgo. O la materialización del riesgo, que pues ese ha sido el concepto que yo he usado en las presentaciones que hemos hecho, cuando se vuelve la redundancia, se materializa un riesgo que yo ya previamente tuve identificado. Y aquí tenemos un ejercicio. Alguien voluntario o voluntaria que me ayude con la lectura. Profe, yo le ayudo. Listo, profe. El de cultura de manejo del error. El que quiera, la compañera o el que quiera. Dale, Dale, compañerito. dale, compañera, primero la dama. Bueno, me alegra eso. Muchas gracias. Listo. Sigue. Cultura de manejo del error. 1. Cajera de reconocida cadenas de supermercados de 24 años de servicio. Equivocación de 810 pesos, esos pesos en cobro de un pan que ella misma reportó. Ella dijo que se trató de un error involuntario, despedida por conducta deliberada sin indemnización. Después de una larga batalla jurídica, 7 años, el Tribunal Sala Laboral ordenó reintegro inmediato y pago de 60 millones como indemnización. Pero no sé si abajo sigue porque la diapositiva se ve muy grande o ahí termina. No, ahí termina. Ok, Entonces muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? mi nombre es Julián Ortiz. Ok, muchas gracias, Juliana. Con Entonces, mucho ¿qué gusto. estamos viendo aquí? Estamos viendo unos tips, ¿cierto? Que nos está dando el ejercicio, que se llama cultura del manejo del error, donde nos está contando de una colaboradora que llevaba 24 años trabajando en una empresa, que tuvo una equivocación que ella misma reporta, diciendo o valiéndose del principio de buena fe, de que yo no quise hacerlo, fue un error que yo cometí, pero yo no tenía el dolo ni la voluntad de hacerlo. La compañía reacciona de manera arbitraria, la saca sin importarle nada, después de 24 años de servicio. Ella claramente demanda y gana la demanda. Quiero escucharlos un poco, que me den su posición. Si ustedes fueran la señora o si ustedes fueran el dueño de la empresa, ¿qué hubieran hecho? Los escucho. Pues, ¿puedo hablar, profe? Claro que sí, hombre. ¿Cómo es tu nombre? Mauricio Ramos. Mi nombre es Mauricio Dime, Ramos. Mauricio. Bueno, profe, pues, aquí mirando un poquito como el panorama, pues de pronto la empresa arbitrariamente sí tomó esa decisión y le costó a largo tiempo, le costó una plática larguita, ¿no? De pronto fue algo, pienso yo, el actuar fue precipitado o pensaron que debían imponer como un precedente para los demás empleados o algo,
Pues pienso que lo tomaron por ese lado, porque es que lo que hicieron definitivamente pues no, en mi pensar no cabe en la mente, pues despedir a una persona por 810 pesos que cobró de más, creo que es la situación, y que ella misma reportó. O sea, pienso que totalmente equivocado en esa circunstancia. Y pues si fuera de parte de la empleada, pues no, estuvo bien, tengo que haber reportado, eso es lo que debe hacer uno en su momento, me equivoqué, pasó esto, mira, aquí está, pienso, ¿no? Es el deber ser y el buen actuar de las personas. Pues desafortunadamente no le salió bien a corto plazo, pero mira que a largo plazo, pues de pronto la sala que ordenó, la sala jurídica, la sala laboral, ordenó pues una indemnización también muy exagerada para mi concepto, muy exagerada, pero pues bueno, hay diferentes puntos de vista. Eso es lo que pienso, profe. De acuerdo, Mauricio, muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién se anima? Profe, pues hay varias manitos levantadas, no sé si puedes ver. A ver, ven y porque aquí como estoy compartiendo la pantalla no veo. Pero espérate, a ver. Ah, sí, Gerson. Voy a ir llamando en orden, ¿ok? Gerson Rincón. Gracias, profe. Buenas tardes para usted. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, pues yo pienso que antes la empresa haber tomado la decisión de despedirla, de haber como indagado un poquito más, de pronto escuchar la versión de la trabajadora, porque ahí se ve en eso que prácticamente fue tajante la decisión y le dieron oportunidad a la muchacha pues de defenderse. Entonces, pues sí estuvo de pronto no, estuvo muy mal la, la decisión, aunque claro que puede ser que también anteriormente a eso, deduciendo, no haya sido la primera equivocación de la trabajadora, ¿no? Porque pues de pronto ya hubieron otros errores, se le hizo algún llamado de atención o algo y ella no acató la orden y siguió cometiendo el error, aunque también pienso yo que si hubiese sido así, no hubiese ganado la demanda porque si la empresa hubiese tenido evidencia de los llamados de atención y de pronto no, la empresa no, sino la muchacha no hubiese ganado la demanda si la empresa hubiese tenido evidencia de que ya le habían retroalimentado el error y siguió cometiéndolo. Entonces ese es como mi análisis y pensar, profe. Bueno, Gerson, muchas gracias. Y sí, pues válida la intención. Rescato algo que dijiste y es la suposición, que pues aquí en este aspecto el ejercicio no nos está dando más información, pero pues yo en mi ejercicio de gestionar y analizar riesgos financieros, pues voy a explorando un poco los caminos que uno puede ser ese, el que mencionas, que hayan sido reiterados los errores y que por eso de manera arbitraria la empresa toma la decisión de sacarla a la colaboradora. Y 7 años después, pues termina sacando 60 millones de pesos para darle a la señora como indemnización, sin contar con que pues tendrá que verle la cara todos los días trabajando en la empresa. ¿Ok? Muchas gracias, Gerson. Marcel Vanegas. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Hola, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias. Pues teniendo el punto de vista de que cuando se manejan recursos, ahí sea poco o sea mucho, es un error. Como Sí. pudo haber sido 810 pesos, había podido ser un poco de ceros a la derecha. Que no ha pasado Sí. de pronto, es posible, es un atenuante. Pero en cuanto es de manejo de recursos, no hay cuestión de segundas oportunidades como esta. Porque pasa, y ella tuvo que haber firmado una cláusula de responsabilidad y cláusula de confiabilidad que eso representa un manejo y los errores no pueden existir. Obviamente de humanos lo hay, pero es algo que la decisión de la empresa, que de pronto ella puede mostrarlo, no se sabe si ha tenido lo que decía el compañero anteriormente. Si hubo algunos otros casos, algunas otras situaciones en el que ella ya está bajo sobreaviso. Al parecer Sí. la corte o el tribunal como tal, la sala laboral, no sé si de pronto recopilaría toda la información, todos los antecedentes para llegar a ese punto de vista. Pero pues ellos tampoco tienen la última palabra. Y sí fue un error para la compañía, la decisión le costó un poco de dinero, pero pues mantuvieron su política interna como tal. Es mi punto de vista.
De acuerdo, Malser, muchas gracias. Y ahí vamos alimentando más la percepción de cada uno y el criterio de cada uno de cara al análisis y la evaluación de riesgos financieros, ¿vale? Muchas gracias. Juliana Ortiz. Profe, hola, Hola. compañero. Pues rescato muchas cosas de las que dicen mis compañeros, son muy acertadas y hay algo muy real en el sector de la pues, comercial, las empresas, y es que la norma apoya mucho al empleado y es muy evidente, o sea, cuando se presentan este tipo de casos, que siempre atinan o siempre apuntan al empleado, ¿cierto? Como empleador, o sea, aunque haya sido intencionalmente, siempre se debe tomar decisiones con cabeza fría porque pueden pasar este tipo de cosas y seguir muchos parámetros y normas que hay establecidas. En el chat leía un comentario de una compañera que decía enviar a descargos. Efectivamente, dentro de su contrato hay unas funciones, unas responsabilidades, y si no se llevan a cabo en su totalidad o bien lo que se debe hacer es un proceso de descargos donde yo dejo evidenciado que le informé a mi empleado que está presentando una falla y que si esa falla está siendo repetitiva puede perder su empleo, ¿cierto? Y donde el empleado firme y esté de acuerdo con que en un próximo llamado de atención, en un próximo descargo, puede perder su empleo. Por eso es tan importante, o sea, tomar este tipo de decisiones, aunque se haya cometido un error intencional, vuelvo y repito, tomar decisiones con cabeza fría porque arroja esto y yo me he encontrado con unas cosas, o sea, que los empleados ganan unas demandas que uno dice, oh my God, por solamente un acelere de parte del empleador y una bobada. Vale, Juliana, mil gracias. Y sí, tienes razón que hay que tener en cuenta muchos factores al momento de tomar una decisión de este calibre, ¿vale? Gracias. Gracias, profe. Elías. Primero que todo, buenas noches. Buenas noches. Pues respecto al caso, a mí me pasó algo parecido. Nosotros montábamos pues anticipos para unas empresas contratistas y un día pues yo troqué unos números y coloqué el NIP de otra empresa y envié los papeles de otra empresa, pero pues todo esto sin intención de hacer algo así y pues era bastante dinero. Eran 144 millones. Y se hizo la transferencia, todo el cuento, y como al otro día, a los 2 días, nos dimos cuenta. Y, y que, pues, gracias a Dios, esa otra empresa devolvió la plata, pero igual el 4 por mil sí me lo querían cobrar a mí. La empresa me quería y me pasaron un memorando, me pasaron todo para el cobro de este dinero, pero pues yo respondí el memorando como dice ahí, que fue un error involuntario y fue sin culpa ni sin dolo y no fue con la intención, digamos, de malinversar los fondos o de, digamos, con una mala intención. Entonces la empresa de una vez me mandó a descargos y no me descontaron la plata, ni a mí ni a mi jefe, porque pues la idea de ellos era que entre los dos pagáramos la plata. Pero pues obviamente ahí entra un punto importante que es como seguir los debidos procesos, mejor dicho, informarse bien. Y como también, digamos, uno también conoce mucha gente que le han descontado plata y pues la verdad es que son errores humanos, obviamente no son justificables, pero pues no es justo que solamente, digamos, yo pienso, ¿no? En lo personal, no es justo, digamos, que solamente yo pagara un error y mi jefe cuando había un tesorero, cuando había una persona que vigilaba todo eso y simplemente nos querían cobrar todo a nosotros. Pero pues sí, son errores muy comunes, pero es que, digamos, como empresa se le tiene que dar un muy buen manejo, porque pueden suceder cosas así.
Tiene que seguirse un buen conducto regular para estos temas. Sí, Elías, tienes razón. Y oye, impactante ese caso tuyo porque, pues, aquí tenemos chicos casos de la vida real, ¿no? Donde le querían cobrar a Elías el error y, y se volvía descuento de nómina, o si quieres se lo descuento en varios pagos para que no tenga que pagarlo todo, pero igual que cueste, ¿no? Como el castigo, lo veo yo. Y pues Sí, claramente como el aquí castigo. no hubo dolo, aquí no hubo intención, aquí no hubo eh, la motivación de cometer el error, sencillamente pues somos seres humanos, hay una actividad manual que se está haciendo y aquí pues eso se traduce en que hay un error humano y las empresas cuando contratan personas, cuando contratan capital de trabajo, cuando contratan el goodwill, tienen que tener en cuenta, y eso va desde la dirección o dependiendo el tamaño de la empresa, de recursos humanos o de gestión humana, que pues ese manejo se le dé y que sean los garantes de los derechos humanos de los empleados y de los colaboradores, ¿ok? No es que a mí como dueño se me ocurrió que yo a Elías le voy a cobrar, voy a poner un valor, 5 millones de pesos, porque cometí un error, ¿cierto? Seguramente sí, habrá un tema de descargos, habrá un tema de copia a la hoja de vida, habrá un tema no sé, días de salario o cosas así, pero no que yo de manera arbitraria vaya a tomar la decisión de cobrarle este dinero porque a mí se me antojó, porque en un momento de efervescencia y calor, como dice el dicho, tomé una decisión que no correspondía y eso iba a atropellar su integridad y atropellar su actividad en la empresa. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Totalmente Elías. correcto, profe. Sí, profe, Vale. yo tengo... Ay, perdón. Listo, ¿quién sigue? Ricardo. Wilton, profe. Ah, perdón. Bueno, es que no los veo aquí. Wilson, bueno, dale y sigue Ricardo. Muy buenas noches para todos, Hola, compañeros. ¿cómo estás? Profe, bien, gracias, gracias. Profe, hay algo fundamental que también hay que mirar en el tema de la compañera del supermercado. Imagínese, son 24 años de servicio. Yo, con 24 años de servicio, tu empleador conoce tu conducta, cómo es, si eres bueno o eres malo. Entonces, también toca tener en cuenta eso y además ella es real y es legal con la empresa y leal. Y le dice pues el error que cometió y la empresa no mira esa imagen. 24 años de servicio. Si ella la dejan trabajando en la empresa, no le hubiera tocado yo pagar esa indemnización de 60 millones de pesos. ¿Ya? O sea, que hubiera sido más conveniente para la empresa, pues, mirar el error, asumirlo, tratar de solucionarlo que despedirla. Esa es mi opinión. Bueno, Wellington, muchas gracias por tu aporte. Y pues sí, aquí tenemos claramente que la empresa de manera arbitraria toma la decisión de sacar a esta persona. No le importó que llevara 24 años trabajando. Aquí yo tengo una carga prestacional enorme, ¿sí? Y sencillamente yo no de molestia, pues tomo la decisión de sacarla y fíjate que 7 años después me costó 60 millones de pesos y aún así restituirle su empleo para que siga trabajando conmigo. ¿Ok? Exactamente. Entonces, aquí hay un tema que yo Entonces como empresa por y yo donde como perdió la gerente, empresa. claro, porque 800 pesos se me volvieron en 60 millones. No tuve en cuenta pues como la persona en sí, o sea, el tiempo que llevaba y todo. Pues por favor, pues es que llevaba 24 años trabajando. ¿Mm? Y Claro, yo por ahí un usted error de conoce estos, porque aquí el ejercicio no me está diciendo que hay un error reiterado, no. Aquí estamos hablando de que hubo un exactamente. error y Sí, ahí que no la dice persona misma como que levanta la mano. en repetidas ocasiones, no, no, dice No, solamente que aquí, cometió un error. el ejercicio no está diciendo que sea reiterado. Una equivocación de 810 pesos, ¿sí? Y que yo levanto la mano y digo, oiga, qué pena que es que me equivoqué. Y ya entonces se viene la empresa y se viene la gerencia a atropellar a la empleada, a decirle se va y no la indemnizo y hasta luego.
Hombre, no. ¿Sí? Aquí tenemos un tema de los impactos sociales, que lo vimos al comienzo, en la presentación. ¿Hasta dónde yo voy a atropellar la gente con un control que yo esté implementando y con un tratamiento que yo tenga? Lo decía un compañero ahorita, si es por darle lección a las demás colaboradoras, pues tampoco era la manera. Porque entonces estoy sembrando miedo, incertidumbre, inseguridad en gente laboral. Porque entonces si Ahora yo eso hago genera alguna estrés cosa laboral mala, porque todas entonces se me van a van a descuadrar echar. y dicen, no, me van a echar por 200 pesos que me pierdan. Si resulta que yo le eché otro pan de más al cliente que vino, no le cobré, sino que le debe más, entonces también. ¿Sí? Y se empieza a abrir la puerta de que cualquier error, por mínimo que sea, se me va a volver a mí en un despido involuntario. ¿Sí? Claro, o sea, mira, no miraron Es eso, un tema profe, grave. imagínense que, pues, un ejemplo, que le hubieran hecho un robo a la empresa por un valor más alto, ¿a quién hubieran ellos atacado ahí? ¿A quién hubieran culpado? Con ese nivel de decisión de la gerencia, yo creo que hasta acaban el negocio. Porque si por 800 pesos sacaron una persona de 4 años de trabajo, pues con un robo materializado hasta acaban el negocio. Viendo la proporción de las decisiones que están tomando, ¿no? Está bien delicado. Ricardo. Ok, profe. Gracias, Wilton. Gracias. Bueno, profe, Bien, yo voy profe. a jugar a abogado del diablo acá, porque es que falta muchísima información y todos los compañeros que he escuchado se han parcializado es únicamente por lo que dice ahí. Pero a mí me falta información para analizar más el caso. Primero, y lo digo porque a mí me sucedió una experiencia en la que yo llevaba 12 años trabajando en una empresa y de un momento a otro cambió la persona de talento humano y simplemente porque no le gustó lo que yo hacía o como yo hacía las actividades con mi gente, con mi equipo de trabajo, pues entonces definió que no era apto para el trabajo después de 12 años. Obviamente, eso pudo haber sucedido acá, uno. Dos, todos decimos, no, pero es que tiene 24 años de servicio, pero no vemos el trasfondo si es que efectivamente podría ser ya el tercer llamado de atención por lo mismo, independiente que ya haya dicho, ay, sí, me equivoqué. Todos somos humanos, todos nos equivocamos, pero pues en cuanto a manejo de dinero, el tema es un poco diferente. Despedida por conducta deliberada sin indemnización. Ahí es donde viene la pregunta. ¿Cuáles eran las normas internas? ¿Cuál era el reglamento interno de trabajo de esta cadena de supermercados? ¿Cuál era el debido proceso que se debía llevar? Que pues efectivamente por el último punto, que es el ordenamiento del reintegro inmediato y pago de 60, efectivamente se vulneró ese debido proceso como tal en desarrollar los temas. Esto no es un tema nuevo, esto es un tema que en todas los almacenes de grandes superficies hay. Si un cajero se descuadra y reporta el error, va con copia a la hoja de vida y a la tercera lo echan, porque es que así está establecido dentro del reglamento interno de trabajo. Así sea por 50 pesos. En el Éxito yo tuve una conocida que la echaron por eso. Llevaba 6 años trabajando, cambiaron la administración del Éxito, renovaron el reglamento interno de trabajo y pusieron esa cláusula y todo el mundo la aceptó, que en el caso de que hubiera el tercer descuadre, por el valor que fuere, era causal de despido inmediato. Esto estamos hablando de hace más o menos unos 5 o 6 años. No sé ahorita cómo está el tema, si volvieron a cambiar o no la norma. Y a esta persona le echaron porque se descuadró 3 veces. Una vez le faltaron 12,000 pesos, la otra le faltaron 5,000 pesos y la última vez le faltaron, creo que fueron 150 pesos. Entonces, y de una vez, o sea, sin causa aparente, no, pero es que 150 pesos los coloca ella, te salió descuadrada, es algo de manejo de dineros. Y más que de manejo de dineros, todos los empleados cajeros aceptaron esas condiciones laborales. Entonces puede que aquí también, a pesar que ya haya llevado 24 años de trabajo,
cambiaron las condiciones laborales y de manera verbal se les informó que ese es un gran error que cometen las empresas y que de hecho nosotros como empleados también cometemos. La palabra ante los juzgados no vale. Tiene que quedar algo por escrito, precisamente para evitar estos temas que se le presentó a la empresa. Si ellos hubieran tenido un reglamento interno de trabajo que dijera eso, hubieran podido defenderse de una mejor manera. O si ella hubiera aceptado por escrito alguna salvedad, alguna situación en ese tema. Igual, no estoy de acuerdo con el castigo tan desproporcionado de sacarla, pero pues hay que tener en cuenta la información que no tenemos. En esos 24 años, ¿cuántas veces le llamaron la atención? En esos 24 años que menciona ahí, ¿cómo cambió la normatividad interna de la empresa? ¿Cómo cambió la administración interna? Y lo que decía, creo que fue Adonai, la parte jurídica, el asesoramiento jurídico, que en sí vemos es terrible, y el manejo de los riesgos. Por una mala decisión en caliente, se perjudicó la empresa a futuro. De acuerdo. Pues sí, Ricardo, gracias por tu aporte y claramente sí hiciste abogado del diablo primero con el caso que te sucedió, que espero haya salido indemnizado. Y segundo, pues el ejemplo que nos pones también de tu conocida en el éxito, que allí el manejo de dinero pues es todavía mucho más delicado. Para nosotros, pues 800 pesos pues no es mayor cosa, pero para una empresa como esta, donde el manejo de dinero es tan sumamente delicado, pues seguramente las políticas de ellos internas y laborales pues van a ser mucho más estrictas. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a abonarle más terreno, a ejemplo, y a este ejercicio que estamos viendo acá. Y también, de cierta manera, aun cuando ya reiteraste que no estás de acuerdo, pues ver si de pronto, de cara del empleador, hasta dónde era válido o no tomar la decisión de sacarla, porque pues para mí como empresa no se me puede perder ni 50 pesos, ¿cierto? Es correcto, Entonces, es dependiendo del enfoque, ¿no? Aquí ya empezamos a ir abriendo el espectro un poco más de si yo estoy del lado de la empresa, que era mi objetivo cuando inicié el ejercicio, que me dieran su posición desde la empresa como negocio y desde la colaboradora, que fue la que se vio afectada por el despido injustificado. ¿Ok? Pues muchas gracias, Ricardo, por tu intervención. Profe, una cosita breve ahí. Hola. Dime, Wilton, dime. Profe, pues el compañero Ricardo dice ahí, pero, o sea, lo que yo veo es porque el tribunal de la sala laboral falla a favor de ella. Así ella de pronto haya tenido sus descargos, sus reiteraciones, pues, de llamado de atención. Imagino que todo eso lo presentó y la empresa también de pronto tenía su abogado haciendo la pelea esa. Sí. Tenía Pero razón. tu pregunta es por qué el tribunal pues, digo yo la acá. beneficia a él, ¿sí? Conociendo como conozco el tema jurídico, Sí, un poco, pues en caso yo pues, como laboro dice- con los abogados, normalmente ellos piden es pruebas. Si el reglamento interno de trabajo no decía que por la pérdida de cualquier dinero la sacaban, sino que eso quedó de palabra simplemente cuando cambió la administración y la llamaron a ella, venga, o sea, si se pierde dinero o a todos en una sola reunión, pues ahí no había mérito y la empresa no se podía defender como tal, ¿sí? O sea, porque no había un piso jurídico que avalara ni con documentación, ni con el reglamento interno de trabajo, ni con procedimientos escritos, el debido proceso, o incluso teniendo ella pudo demostrar que no le respetaron el debido proceso, simplemente el administrador, imagino, por lo que digo ahí, y ya es de imaginación, como dicen los compañeros, hace falta trasfondo, conocer más el trasfondo del tema. El administrador, ella le dijo al administrador, el administrador le dijo, listo, entonces a partir de ahora usted ya no trabaja aquí, hasta luego. El administrador fue el que no respetó el debido proceso establecido en la empresa. Por ejemplo, en la entidad pública,
que pues ya es otro tipo de caso, hay un debido proceso y efectivamente se debe llevar, o si no al que sancionan es al empleado, al funcionario que no lo lleva. Aquí, como no había demostración interna de quién era el empleado que no lo pudo respetar o que no lo hizo respetar, pues sancionaron a la empresa, que es la que tiene en sí la responsabilidad en última instancia. Ahora, a nivel interno, si la empresa tenía políticas y no se cumplieron, pues también creo que rodaron cabezas. Sí, de acuerdo. Y aquí entonces vuelvo y digo que vamos analizando un poquito más el por qué y empezamos a indagar cuáles fueron las posibles causas de cada uno de los puntos que estamos viendo aquí del Porque si ejercicio. la empresa no presentó pruebas, porque nunca le habían hecho de pronto algún otro llamado, porque si hubiera sido así, han llevado listo, no es que veas el tercer llamado, ya era justo que se la sacaran, pero si no había eso. Puede ser, puede ser. El ejercicio no lo está diciendo, pero de eso se trata también que hagamos el ejercicio. Ver hasta dónde, desde la experiencia y desde el conocimiento de cada uno, podemos aportarle este ejercicio para que vayamos teniendo una claridad si estuvo o no estuvo de manera correcta la decisión que toma la empresa al Porque de momento de pronto, pues sacar a de un pronto como en el empleado. momento en el tribunal dijo, o sea, es que yo llevo 24 años trabajando, fueron 800 pesos que pues en el error que tuve, yo lo dije, lo acepté, entonces claro, o sea, y Sí. nunca tuve una conducta indebida, nunca hice eso, nunca me tengo un llamado de atención o que me demuestren si tengo un llamado de atención. Entonces por eso, ¿cierto? O sea, yo digo, no, pues eso fue un error pues muy bárbaro de la empresa haberlo hecho. Bueno, ahí ya está la otra posición. Muchas gracias. Liliana Cubillos, ya para ir cerrando la intervención del ejercicio. Sí, profe, gracias. Sí, iba a decir lo de la compañera Luisa, por lo menos yo estoy de acuerdo, si a ella no se le habían hecho llamados de atención, pues sí me parece injustificado, ¿no? Y si la cifra es así de ese tamaño, porque, ejemplo, yo como administradora de un negocio, no sé, una frutería, dejo a mi cajera y la base son 800 y se me descuadran 400, pues, o sea, ahí hay un procedimiento y uno dice, bueno, o sea, hay como me cuadro, ¿sí? Y lo que decía el Sí. otro compañero, ya deben haber unas políticas y todo establecidas, que obviamente tiene que saber también que a su tercer llamado Pues da el ya despido justificado, y da el asumiendo. despido, sí señor. Sí. Y fuera de Ajá. eso, pues comentar que a mí me pasó un caso desde el punto de vista del cliente, por eso creo que es muy importante tener sí, eso claro. A mí me pasó un caso en el almacén amarillito, pues el cajero me dio malas vueltas. Yo tenía unos descuentos por ser cliente, ¿sí? El cajero se me dio malas vueltas casi en 15,000 pesos. ¿Yo qué hago? Yo como he sido cajera, yo fui cajera casino del Hotel Tequendama. Entonces, yo sí en el momento que él me dio las vueltas y vi la factura, la vi mal, ¿sí? Pero esas cosas que usted está comprando, está de compras, nosotras las mujeres de compras, pues usted está en la alegría, en la locura de comprar. Pero en todo caso, a mí me quedó. En todo caso, me puse a ver la factura y sí, no me daban. Yo fui bajando, como estaba el segundo piso, vivo acá en Villavicencio, aquí usted baja, ¿sí? Es de 2 pisos, entonces bajé, mientras bajaba por las escaleras iba haciendo yo la cuenta varias veces, a ver si yo estaba equivocada. Efectivamente el chico me había dado malas vueltas, entonces me tocó dirigirme a información, ¿sí? Del cliente, sí, información al cliente y decirle a la persona y la persona inmediatamente fue a hacer un arqueo de caja, ¿sí? Inmediatamente se fue a hacerle un arqueo de caja al chico, pues yo no le hice con la intención ¿sí? De favorecer al chico ni nada en el momento, pero él negó que me hubiera dado malas vueltas, ¿sí? Yo como sé que ahí hay cámaras y todo, pues yo me sostuve, ¿sí? Yo dije, no, pues de pronto, sí, de pronto se equivocó, de pronto algo pasó, mira, revisa, ¿sí? Yo le volví a decir. Yo dije, sí, de pronto, yo por ayudarlo, le dije, no, de pronto fueron 10,000 nomás, revisa. Entonces, al hacerle ella el arqueo de caja, el chico estaba descuadrado en 40 y piola,
¿sí? No me acuerdo bien, pero estaba descuadrado en más de lo que, ¿sí? De lo que me había dado mal a mí, o sea, tenía descuadre el chico. Entonces, que la niña me preguntó, dijo, mira, reviso eso. Yo le dije, no, pues 10.000, le dije yo, pero en realidad lo estaba ayudando porque él sí me dio mal la vuelta, o sea, era más. O sea, ya después me dio como, sí, como pesar en realidad. Y el chico, pues, o tiene algo, o no sé qué, el caso es... Se te fue el audio. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí, sigue. El caso es que me devolvió los 10.000 y ya pues como que yo me fui y ahí quedó ella estaba tratando de ayudarlo. Pero digamos que yo salí ya y yo hoy en día, o sea, yo primero dejé de ir un tiempo allá. Segundo, yo ya voy prevenida cuando voy acá. Yo voy pilosa de mis descuentos, ¿sí? Que no sean 30, 40.000 y yo voy pilosa. Y fíjese, o sea, desde el punto de vista del cliente, cómo se daña, ¿sí? O por lo menos yo que soy como más estricta, ¿no? Hay gente que es más relajada con el cuento, pero yo, digamos, o sea, creo que si estoy hiriendo a mi cliente, ejemplo, ¿sí? Si yo soy administradora, a mí no me va a gustar eso, que me atiendan hacia un cliente, que no me sepan dar las vueltas, ¿sí? Que me lo incomoden, ¿sí? Entonces, creo que ahí sí hay que tener muy en cuenta y hay que tener en cuenta las cifras, porque también en Caja Casino me comentaron que mucho antes de pasar por allá, se habían descuadrado en 4 millones. Fíjese, un descuadre de 4 millones. O sea, para, digamos, el empleado bueno que demande y bueno, eso todo, si uno es empleado, ¿no? Uno va y pide los derechos y todo, pero yo y la dueña, o sea, para recuperar la plática, o sea, ¿cómo? ¿Sí? Sí, porque yo voy a ser la administradora y o si yo soy la administradora, yo con qué respondo o qué, porque pues, sí, o sea, eso es dinero. Entonces, eso toca, sí, tiene que estar establecida bien las políticas en la empresa o bien decir en el contratico, ¿sí? Cómo son las responsabilidades del puesto para que, sí, para hacer el procedimiento correcto y no ir a sobrepasarse. Y también en esto que una vez se confía, digamos, hay gente que coge mucha experiencia y son excelentes, pero digamos que en algunas cosas sí cogen mañita porque en el ejemplo que yo puse que día de los 90 millones que robaron, que nunca se los habían robado, y mire que se lo robaron por única vez y nadie respondió por eso. Bueno, ahí digamos que los socios casi que ni se dieron cuenta porque tenían mucha plata, ¿cierto? Pero en una empresa que sea de menos valor y se le roben a usted cierto dinero, así sea por única vez, así sea un empleado que lleve mucho, entonces, ¿qué? O sea, voy yo como propietario a responder por eso. Entonces, eso sí es delicado. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ti, Liliana, por la intervención y muy valioso lo que nos aportas. Muchas gracias. Buenas noches, profe. ¿Con quién hablo? Habla con Soraya Segura. Lo que pasa es que tengo dispositivos. Voy a apagar uno para que no se genere retorno. No, sí, porque no escucho bien. Ahí sí me pueden entender. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan mejor? Te escuchamos. Sí, Soreli, se te escucha. Ok, gracias. Pues, teniendo en cuenta la forma en cómo hemos abordado el tema, pues en general siempre nos hemos ido al qué fue correcto o incorrecto al momento de la sanción que le dio la empresa a la empleada. Pero teniendo en cuenta que las empresas deben identificar todos los riesgos a los que están expuestas, y esa fue una oportunidad que ellos, no sé si a largo plazo lo implementaron o no lo implementaron, porque en ese caso ella lo reportó, pero quizá no sea la única que esté presentando ese tipo de errores. No se sabe en qué tipo de operaciones
y las demás personas que ahí trabajan, ella se identificó el error involuntario, pero fue porque hubo lugar para que se cometiera. Quizá faltó más codificación en los productos, identificar mejor el tema del código de barras o como sea que se maneje. Entonces, pues es una situación que desde el punto de vista de la empresa, pienso yo que debió manejarla mejor. Porque en mi caso se me han presentado muchas situaciones en las que me han cobrado mal productos y me han dado mal de vueltas. Y yo en ese sentido soy muy estricta. Siempre como mi cuenta de un aproximado, no exacto, pero sí un aproximado. Y cuando hay descuadres de 10.000, 15.000, 20.000 pesos, y yo incluso he llegado a la casa, he mirado mi factura y digo, no, aquí algo me faltó, me cobraron de más y yo me he devuelto y no me ha pasado pocas veces. Y ese quizás es un error que tienen muchas empresas y no empresas de barrio, almacenes de cadena bastante grandes, que quizá, o sea, se puede abordar de una mejor manera, más que despedir a la persona que comete el error, es identificar cómo no se vuelva a presentar. Así es, Sorley. Y pues bueno, aquí ya hay varios aspectos a tener en cuenta para la evaluación del ejercicio y también pues los casos que nos compartes de que no ha sido ni una ni dos las veces que se te ha ocurrido y pasa también en grandes empresas. Muchas gracias por tu aporte. Listo, Profe, yo chicos. quiero hacer una última cosita así rapidita y es, los chicos hablaban, o creo que fue Ricardo, hablaba de un caso del éxito, creo que fue él, y acá se evidencia mucho, o logro comparar que la mayoría de casos en los que ocurren esto, si se han detallado, son en los sectores o en los lugares, empresas o negocios, las microempresas, por decirlo así, donde no tienen esa regulación, porque alguien como Almacenes Éxito, pucha, eso se la clavan a uno y por cualquier lado se agarra, desprotegiéndolo a uno de cualquier cosa, y uno súper bien ahí, pucha, estoy trabajando para Almacenes Éxitos, pero si la gente conociera las políticas de Almacenes Éxitos con profundidad, diría, pucha, es que literalmente el sistema que utilizan es para nunca acogerlo a uno y uno ahí no tiene dónde agarrar. Entonces, aprovecho para hacer el comparativo y es que las microempresas no están bien asesoradas y toman decisiones súper a la ligera. Vuelvo y hago la aclaración con ese tema. Gracias, Juliana. Y sí, tienes razón que la estructura organizacional de empresas o de pymes en Colombia, pues falta todavía mucho fortalecimiento, mucha estructura organizada y allí es donde pueden cometer este tipo de errores que finalmente pues se vuelven en costo y en plata para la empresa por haber tomado decisiones de manera equivocada. Muchas gracias, Juliana. Chicos, y ya entonces para ir cerrando, pues aquí estamos viendo cuáles son los puntos a tener en cuenta cuando yo voy a evaluar los eventos de carácter operativo y de acuerdo con la clasificación. Por el lado de Basilea II, que este Basilea II pues es un acuerdo de países donde se establecen directrices de índole financiero y aplica más para las entidades del sector financiero, el manejo y la clasificación según el evento de riesgos que se encuentre. Hay factores de riesgo interno, factores de riesgo externo, relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo, clientes y productos como prácticas comerciales que se implementen, daños en activos materiales, incidencias en el negocio y fallos de los sistemas, ejecución y entrega de gestión de procesos. Y por el lado de la superintendencia, también tiene relación con el fraude interno y externo. Adicionalmente hay prácticas laborales y de seguridad de puesto de trabajo y clientes. Aquí yo tengo que tener en cuenta lo que hablábamos ahorita de los compañeros de cara al cliente o de cara al trabajador, qué fue lo que ocurrió y cuál fue el evento que se pudo llegar a materializar.
Aquí hay clientes y productos, así como las prácticas empresariales, daños a los activos físicos de las empresas, pérdidas derivadas por fallos en los sistemas. Si resulta que yo soy una empresa que fabrica o comercializa el licor y tengo problemas en mi planta, pues seguramente eso se me va a ver a mí en un riesgo y en un costo que se me va a traducir en cifras negativas en los estados financieros. Y también un punto a tener en cuenta que es la ejecución, la entrega y gestión de los procesos. Y pues chicos, aquí vemos rápidamente las conclusiones. No alcanzamos a ver ya el material que tengo para ustedes de SARLAF, pero pues seguramente lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo. Muchas gracias. Profe, Listo, vale, gracias. profe. Bueno, profe, a ustedes, Gracias, profe, gracias. a ustedes muchas gracias por su participación, por estar muy activos y muy atentos en la sesión. Ese es el objetivo, que entre todos vayamos construyendo el conocimiento y nos vemos entonces en la siguiente sesión. Muchas gracias. Listo, Profe, profe, gracias. excelente Hasta mañana. clase. Chao, Sí, muy profe, bueno, gracias, profe. Dios lo bendiga. Con gusto. Muchas gracias a todos y una Chao, feliz noche. profe. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Compañeros, feliz noche. Gracias.